En el episodio de hoy te voy a compartir un ejercicio muy puntual para trabajar la paciencia y el cuidado que exige o que pide una transformación personal. Mi nombre es Flor Garbuto y soy ingeniera industrial y coach. También mentora de mujeres que están buscando reinventarse profesionalmente. A mis 30 años dejé la gran multinacional, dejé un trabajo que tenía 1000 beneficios y que me pagaba muy bien, para serte honesta, para ir en búsqueda de un trabajo que se sienta auténtico, que me convoque, que me den ganas de ir, que me motive, que me desafíe, que me llene de vida y de ganas. Así fue como encaré esta búsqueda. Y en este podcast hablamos de esto, hablamos de los procesos que tienen que ver con sincerar que hay una etapa de nuestra vida que no da para más y que queremos otra cosa. ¿Cómo podemos hacer para encontrarlo? Bienvenida al podcast y ahora te dejo con el episodio de hoy. Siempre digo que los procesos de transformación no son por arte de magia. Tengo este mantra personal que dice: no es magia, es tiempo, compromiso y trabajo personal. También podríamos decir que es valentía, como una mezcla de esos 4 componentes que necesitan estar medianamente bien encastrados para que ese clic interno, que en realidad no es ningún clic interno, quizás ese proceso interno de transformación pueda suceder. Entonces estamos hablando de tiempo, compromiso, trabajo personal y valentía. En el episodio de hoy, como te contaba al inicio, quiero compartirte algo relativamente práctico, podríamos decir, para trabajar la paciencia y el cuidado que exige y que pide un proceso de transformación. Voy a inventarte el mes porque realmente no lo recuerdo, pero supongamos que en octubre, no sé, en noviembre del año pasado, en noviembre o diciembre del año pasado, compré una Asclepsia, creo que se dice así, Asclepsia, no sé, siempre lo digo mal, que es esa planta, es una planta que vas al vivero y la compras, que es donde las mariposas monarcas ponen los huevos. O sea, cuando ves una mariposa dando vueltas por algún lado, esa mariposa encontró esta planta. Quizás hay otras plantas también en donde ponen huevos. Pero bueno, va esta planta, pone huevos, se va esa mariposa. Después esos huevos eclosionan, aparecen las orugas se alimentan de esta misma planta y eventualmente se transforman en crisálidas, que es ese capullito, y más tarde, plin, esa crisálida se abre o nace una mariposa. Eso para contarte el proceso así muy simplificado. Resulta que en noviembre fui y me compré esta planta porque me parecía un lindo experimento. Lo que no sabía en ese momento todavía es que yo misma estaba gestando un proceso de transformación bastante fuerte y bastante interesante. Esto lo pude ver con el diario del lunes y dije, yo conecto mucho con los simbolismos de las cosas y fue como, ok. Entonces claramente comprar esta planta, pude haber comprado cualquier otra planta, yo compro muchas plantas, pero en ese momento compré esa y para mí fue un símbolo de esa transformación interna que yo estaba viviendo. Y acá el ejercicio práctico, así para ir bien al hueso, es que vayas al vivero y te compres esta planta. Y ahora voy a contarte lo que me pasó a mí con esa planta y por qué te estoy diciendo que este es un ejercicio para cultivar la paciencia y el cuidado en este proceso de transformación. Vuelvo con lo anterior. Las cosas no se dan por arte de magia, se dan porque porque tenemos un compromiso real con que las cosas sucedan. Y va a haber un montón de factores que son incontrolables en la vida y en el cuidado de las plantas y todo, pero bueno, a ver después, ¿qué hago con el resto de cosas que medianamente puedo controlar? Me compré esta planta allá en noviembre, como te decía, súper contenta, chocha. Yo dije, bueno, esto es, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el dicho este? Soplar y hacer botellas. En Argentina como, es algo súper fácil. Pongo la planta, vienen las mariposas, dejan los huevos y ya está. Como que yo me hago unos mates y me dedico a ver el espectáculo de transformación. Bueno, nada más lejano que la realidad, podríamos decir. La cuestión es que al toque que puse la planta, al segundo que puse la planta, se llenó de mariposas, dejaron un montón de huevos. Y a los pocos días aparecieron unas oruguitas muy chiquitas. Las orugas tienen un potencial de crecer, creo que es por 2000, o sea, crecen su cuerpo por un 2000 y después se hacen capullo. Vi estas orugas chiquitas y dije, ¡ay, qué fácil que es esto! Por favor, espectacular. Yo estaba muy sorprendida porque nunca había visto algo así. Muy miniatura, comiendo todas las plantas. ¿Y qué pasó? A los 2 días veo que esa planta y ese sector del jardín estaba lleno de unas avispas gigantes. No eran abejas, eran avispas, unas avispas gigantes
Al punto que me daba un poco de miedo acercarme ahí. Y después veo que esas avispas se comieron todos los gusanos. Tipo, se los comieron todos. Había 1.000.000 de gusanos, se vieron esas avispas y se los comieron todos. Y yo dije, no puede ser. O sea, ya está el proceso andando y vienen estas avispas y me hicieron pelota la planta. Me enojé, me dio tristeza. Después dije, bueno, no sé, es parte del ciclo de la naturaleza, pero la puta madre, como... uno quiere, y empiezo con los paralelismos bien de temprano, uno quiere a veces que las cosas sucedan rápido, ¿no? Como de nuevo, que no haya ningún contratiempo. Y de repente vos empezaste tu proceso personal, le pusiste todo el amor, el compromiso, y viene una avispa o viene cualquier suceso externo y te destruye, te tira abajo el castillito que empezaste a armar, digamos. ¿Es una porquería? Sí. Y después es un acto también de nuevo, yo te decía, de paciencia, de cuidado y de compromiso. Ok, bueno, vamos a esperar a que las mariposas pongan de nuevo huevos, a ver cómo puedo hacer en algún punto para que estas avispas no se coman tanto estos bichos. Bueno, volvieron a poner huevos, las avispas se los volvieron a comer y fue bueno, está bien, no sé. Vamos a dejar que un poco que la naturaleza haga su curso y veremos qué sucede con esto. Pero yo hasta el otro estaba bastante frustrada porque me imaginaba que era una cuestión de nuevo, que uno dejaba ahí la planta y sucedía la magia instantáneamente y no, tardó un montón. Y todavía está en ese proceso. Después en otro momento aparecieron otras mariposas, pusieron un montón de huevos y en este momento no sé qué pasó, quizás las avispas estaban ya con la panza muy llena o estaban yendo a comer a otro lado, porque las cuestiones que empezaron a aparecer millones de orugas, o sea, millones de potenciales mariposas futuras, digamos, al punto que se comieron toda la planta. Y yo creo que esto hablé en algún newsletter o en algún podcast. Tiene que haber un equilibrio sano entre la planta que produce sus hojas, ¿no? Que hace ese esfuerzo de producción, y las orugas que las comen y se alimentan de esa planta. Si hay muchas orugas, como me pasó a mí en varias ocasiones, destruyen la planta. O sea, destruyen y la planta dice, ok, listo, me acabaste todas las reservas que yo tenía de energía. Las orugas o se mueren o migran a otro lugar porque no tienen qué comer y se genera un gran desbalance energético, podríamos decir. Que yo esto lo atribuyo mucho a aquellos momentos puntuales de nuestra vida en donde colapsamos, en donde directamente agotamos todas las reservas habidas y por haber. Como cuando estás manejando el auto ya con la nafta de la reserva y decís como, tipo, en esto ir a cargar urgente porque si no me voy a quedar. Bueno, yo creo que en la vida real nos quedamos muchas veces. O sea, nos agotamos, nos quemamos, lo digo y lo veo constantemente en las mujeres que se suman a FAN, que se suman ya con la batería en el 2%, con toda la suerte y furia. Y a veces pasa que en ese proceso de transformación no solemos regular bien la energía que nos lleva este proceso mismo. Y nos quemamos, y quemamos la planta, y eso ha pasado varias veces en el ciclo de esta planta. Después la planta queda hecho un palito, vuelve a generar hojas, vienen las mariposas, dejan un montón de orugas, las orugas se comen todas las plantas y así sucesivamente. Lo que yo de nuevo pensaba que iba a ser un proceso súper liviano, me empiezo a encontrar con la vida, por así decirlo, con todos esos imprevistos. O vienen las avispas y me comen todas las orugas, o por el contrario, hay muchas orugas y me comen la planta y la dejan devastada. Y todo necesita encontrar ese equilibrio. Pasando varios meses de esto que yo seguía frustrada, pues como, bueno, dejemos la planta ahí y vemos qué pasa, digamos, y seguía bastante atenta a ese proceso porque lo entendía también como ese espejismo de nuevo, de lo que tiene que ver con un proceso de transformación interna muy grande. Yo siempre digo que encontrar nuestro trabajo fan de los lunes en realidad es la punta del iceberg de un proceso mucho más grande, que lo cual puedo dar fe que las mujeres que participan en FAN lo ven. El otro día tuve una charla con una de las chicas que fue, claramente me estoy dando cuenta que hay un montón de cosas que se están moviendo. Que encontrar el trabajo FAN es como la conclusión o el resultado de un movimiento interno que tiene que ver con
con la conexión con el deseo, con las ganas, con empezar a poner límites, el decir que no, el preguntarme qué me gusta, el darme lugar, el permitirme. Todo eso, ese proceso interno que tiene sus subidas, sus bajadas, sus momentos de espera, también necesita de un tiempo para que se vayan acomodando las fichas. Y va a haber momentos y semanas en donde, no sé, nos sintamos mejor paradas y semanas en donde estemos cansadas también, porque yo esto lo decía en otro episodio, los procesos de transformación cansan mucho la cabeza, porque estamos reacomodando como los circuitos neuronales, por así decirlo. Estamos cambiando la forma en la que pensamos, y si cambiamos la forma en la que pensamos, muchas veces modificamos la forma en la que actuamos, modificamos los resultados. Es todo un trabajo interno que es ir contracorriente de lo que ya estaba preestablecido de alguna forma, en esas maneras automáticas. Pero bueno, volvamos. Resulta que después de un montón de meses, un día veo pasaban varias cosas. Pasaban que las orugas crecían y nunca se hacían capullo. Tipo, yo no entendía, decía, ¿pero dónde se están yendo estas orugas? Porque todavía había planta para comer. Y desaparecían. No sabía si venía algún bicho y se las comía a la noche o en algún momento, porque tampoco estaba mirando ahí la planta constantemente. Veía como las orugas llegaban como a ese punto de ponerse crisálida y desaparecían. Y así pasó varios meses. Una vez que pudimos sortear el desafío de la estabilidad de relación planta-oruga, de repente llegaban grandes y desaparecían. Y fue como, bueno, ok, nuevo desafío activado. Pero después de un tiempo, como te decía, así arrancaba, apareció una crisálida. La primera vez en mi vida que vi una crisálida, alias el capullo de la oruga, mariposa, en vivo y en directo. Y fue como, no puedo creer, tipo, qué belleza que es esto. Yo estaba asombradísima, enamorada, y ahí como sentándome mirando, bueno, a ver, y ahora hace tu magia, a ver, ahora, tipo, convertirte en mariposa. Y a los 3 o 4 días, en una invasión violenta de hormigas que tuvo el jardín, veo que las hormigas como que se habían comido el capullo de la mariposa. Tipo, dije, no puede ser. Después de tantos meses que tipo había conseguido que una oruga de las 300.000 que pasó por esta planta sea capullo, vienen las hormigas y me la comen, y yo estaba con una bronca. Y ahí volvió el ciclo de cero. Hasta que aparecieron después de un tiempo y después de ida varias y vueltas 2 crisálidas que están ahora en modo crisálida y en modo capullito, y las cuales las estoy mirando. Pero estoy sorprendida porque yo pensaba que el proceso era más rápido. Yo honestamente pensé que el proceso iba a ser 1000 veces más rápido y no. Y creo que es eso, ¿no? Como ese fiel reflejo de que a veces queremos las cosas ya, que desconocemos también los tiempos, ¿no? Volviendo a esto, ¿no? A veces nos embarcamos en procesos, no solo con esta mirada inmediatista, sino desconociendo los tiempos que llevan a hacer ciertos cambios internos, por sobre todas las cosas. A veces hay que... Y también confiar, tenernos paciencia, cuidarnos. Creo que este es y está siendo un ejercicio, de nuevo, de entender los tiempos, que necesitan ciertas cosas para suceder. Y de también amigarse, entre comillas, entre mil comillas, con los contratiempos y saber que son parte, preguntarnos cómo puedo hacer para disminuir algunos riesgos o algunos de esos contratiempos, pero después tener esta mirada de decir, bueno, si esto es importante para mí, si esto es realmente importante para mí, le voy a seguir poniendo el cuerpo porque quiero que suceda. Así que te invito en este ejercicio, en este episodio de podcast bastante extraño, pero te invito a que te compres una de estas plantas y te fijes qué te pasa a vos con ese proceso. Que te fijes ahí, que estés atenta a los cambios, a las necesidades, a tus emociones a través de las cosas que van pasando o que no van pasando. Y contame, me encantaría honestamente saber qué te pasa con esto. Pienso que es un ejercicio muy poderoso en el sentido que muchas veces yo te invito a hacerte preguntas y a escribir y a ir un poco más a la mente, por así decirlo. Y este es un ejercicio para ponerle un poco más el cuerpo, para pasar las cosas a través del cuerpo.
Si crees que es un ejercicio muy delirante, hacelo igual, próbalo. Fíjate qué te pasa. Toma esta planta, comprate una planta como una especie de reflejo de algún proceso que quieras hacer y fíjate qué te pasa con esa interacción, con las subidas, con las bajadas, con las esperas, con las sorpresas, con el cuidado, con el compromiso. Espero que este episodio te guste. No te olvides, si estos episodios te interesan, en darle seguir arriba de Spotify. Y nos vemos para el próximo episodio. Te mando un abrazo grande.